No importa quién seas o dónde estés, seguro que alguna vez en tu vida has escuchado esta canción. Y si no, la has tarareado, ya que se corea en estadios de todo el mundo, en programas de televisión y hasta en protestas, pero pocos saben de dónde salió realmente. The White Stripes nacieron en plena fiebre del garage y el post-punk revival de los 2000, pero mientras otras bandas se desinflaban, ellos consiguieron mantenerse, destacando por encima del resto, tanto que se convirtieron, posiblemente, en la banda de rock más grande de su momento. Y para tratarse de solo dos personas, tiene mucho mérito. Pero su historia siempre ha estado rodeada de misterio. ¿Quiénes eran realmente The White Stripes? ¿Eran hermanos, como decían? ¿O había algo más detrás de su relación? Y lo más extraño de todo, ¿por qué desaparecieron cuando estaban en la cima? Uno de ellos dos, literalmente. A principios de la década de los 2000, el rock se había dividido en varios subgéneros ultraproducidos y domesticados. Las listas de éxitos estaban dominadas por el nu metal de Linkin Park o Limp Bizkit, el pop punk de Blink 182 o Green Day, o el rock alternativo más mainstream de bandas como Nickelback. Es en ese contexto cuando surgió una escena de bandas que volvió a las raíces del rock más crudo. Recuperaron el sonido lo-fi y salvaje del garage rock de los 60s, rescataron la simplicidad del punk de los 70s y revitalizaron los bajos gruesos y las rítmicas trotonas del post-punk de los 80s. Bandas como The Strokes, Interpol, The Rapture, Franz Ferdinand o Yeah Yeah Yes recuperaron el interés por la estética de esas décadas y marcaron el fin de la era nu metal y el dominio de la MTV. Dentro de la escena más garajera de este revival, hubo una banda que destacó de entre todas las demás, The White Stripes. La banda supo destilar la esencia más cruda del rock and roll. Tenían influencias del garage rock de los 60s de bandas como The Sonics, el espíritu primitivo de The Cramps y la profundidad atemporal del blues de los años 30. A diferencia del resto de bandas de este revival, ellos no siguieron el juego de la industria. Aunque algunos de estos grupos dejaron grandes discos para la posteridad, la gran mayoría de ellos se desinflaron con el tiempo. Pero The White Stripes siguieron intactos, ya que nunca dependieron de una escena o tendencia. No usaban Converse ni pantalones de pitillo como los Strokes, no domesticaron su sonido como Interpol, ni se subieron a la fiebre de los hits bailables de Franz Ferdinand o Bloc Party. The White Stripes eran una anomalía, una banda que sonaba igual de antigua que de moderna, y que supieron mantenerse atemporales. Pero, ¿de dónde surgieron estas dos figuras tan misteriosas? En un bar cualquiera de Detroit, una noche de micrófono abierto, un joven llamado John Anthony Gillis está recitando poesía. En ese mismo bar trabaja de camarera Meg White. Se conocen, congenian rápidamente y en 1996 terminan casándose. Pero a diferencia de lo habitual, es Jack quien adopta el apellido de su esposa, pasando a llamarse Jack White. Por si a alguien le quedaba alguna duda, no, Jack y Meg White no eran hermanos. Fue la propia banda la que se encargó de alimentar ese rumor, alegando que cuando la gente ve un dúo que son pareja, la conversación gira en torno a su relación en vez de a su música. Su matrimonio no duró mucho. En el año 2000, poco tiempo después de sacar su primer disco y antes de alcanzar la fama, se divorciaron. Y aunque se filtró el certificado de su boda en la prensa en el año 2002, ellos seguían defendiendo que eran hermanos. My name is Jack White and this is my big sister Meg White on the drums. Tras el divorcio, fue Meg que convenció a Jack de continuar con la banda. The White Stripes nacieron en 1997, el mismo año en el que Meg comenzó a tocar la batería. Jack, por su lado, ya tenía experiencia en varias bandas. Había sido batería en la banda de Cowpunk Gover and the Peace, e iba a ser el guitarrista de la banda The Go. Pero no fue hasta tocar con Meg que encontró la forma de abrirse musicalmente como nunca antes. Desde entonces se sumergieron en la escena underground del garage rock de Michigan, tocando en bares y garajes sin imaginar que estaban a punto de convertirse en una de las bandas más importantes del siglo XXI. Desde el principio, la banda tenía clara su estética que veremos en todos sus discos, shows y videoclips. Adoptaron una imagen minimal, usando los colores rojo, negro y blanco. Según Jack, estos son los colores más fuertes de la paleta. Quería que la banda transmitiera una sensación primaria básica, reflejando su sonido crudo y minimalista. Además, querían alejarse a toda costa de cualquier tendencia y reforzar la idea de que no pertenecían a una época en concreto. No les interesaba lo digital y huían de todo lo que tuviese una pantalla. The White Stripes, editado por Sympathy for the Record Industry en 1999, fue su disco de debut, un álbum de garage rock minimalista, salvaje y espontáneo, y con una fuerte influencia del blues. The Steel, lanzado al año siguiente, mantenía ese sonido primitivo y lo-fi de su anterior trabajo. Estos dos discos, aunque no hicieron mucho ruido fuera de la escena underground, fueron muy bien recibidos por la crítica.
El sonido abrasivo y seco de la banda conectaba directamente con la tradición más visceral del rock de Detroit, de grupos como MC5 o The Stooges. Con estos discos, The White Stripes se habían consolidado como una de las bandas más prometedoras de Detroit, pero su verdadero salto llegaría con su tercer álbum. White Blood Cells se lanzó en 2001 y se convirtió en un fenómeno, superando todas las expectativas. Sympathy for the Record Industry, que no dejaba de ser un sello indie, no podía cubrir su demanda. Y el disco tuvo un relanzamiento en el año 2002 por parte de V2 Records, sello que tenía un mayor alcance. Este movimiento ayudó a que el disco llegara a mercados internacionales, impulsando la fama de la banda. Michel Gondry les hizo un genial videoclip en stop motion con piezas de Lego de su hit Fell in Love with a Girl. La banda pasó de vender cientos de copias de sus anteriores trabajos a vender 500.000 de copias con White Blood Cells. Para ser un grupo surgido del underground no está nada mal, pero tan solo era el primer paso hacia su explosión global. En 2003, ya asentados con V2 Records, lanzaron Elephant, su disco más celebrado hasta la fecha, y que los acabó de confirmar como una de las bandas de rock más grandes del momento. Parte de este éxito es debido a la canción que abre el disco, Seven Nation Army, un hit de rock primitivo, muy simple, con un riff de guitarra que ya forma parte del imaginario popular. Sí, aunque suene como un bajo, es una guitarra. Y una batería 4x4 que se acerca al techno de su ciudad natal. Cuando empezó a salir la ponían en todos los sitios. La he escuchado hasta en clubs de techno. Hoy en día se ha convertido en un fenómeno mundial, uno de estos himnos que suenan en partidos de fútbol y eventos de todo el mundo. Mucha gente empezó a apreciar a Jack White como uno de los mejores guitarristas vivos. Ese mismo año, la revista Rolling Stones hizo una lista con los 100 mejores guitarristas de la historia, poniendo a Jack White en la posición número 17. Por otro lado, se puso de moda criticar a Meg White. Se repetía una y otra vez que era una batería mediocre que no estaba a la altura de Jack. A ver, Meg White era una batería perfecta para White Stripes. No necesitaba tocar con virtuosismo ni llenar su batería de piezas, ya que tocaba con un estilo que era por instinto. Conseguía lo que muchos bateristas con kits gigantescos no consiguen. Le daba el carácter y la presencia justas que requerían las canciones. Aportaba alma y conseguía que una banda de solo guitarra y batería sonara como una banda de más músicos. No sé, a mí me parece impresionante. Pero, ¿cómo lograban transmitir tanta energía en directo siendo tan solo dos personas? Jack usaba varias afinaciones, algunas más graves de lo habitual, y se apoyaba en su pedal whammy para que su guitarra sonara como un bajo. Meg marcaba la canción con sus ritmos crudos y aportaba un dinamismo que cuesta ver en otras baterías de rock. En el escenario tenían una sinergia impresionante, se comunicaban solo con miradas, creando una sensación de caos controlado. Y además, Jack era un showman muy bueno, saltaba, rompía cuerdas y jugaba con los contrastes entre el silencio y la explosión. Y esto hacía que el público quedase extasiado. Tuve la suerte de verlos en 2007 en uno de sus últimos conciertos, y parecía que estaba viendo una banda completa. Tras Elephant lanzaron Get Behind Me Satan en 2005, un disco con el que se distanciaron un poco del punk que tanto les caracterizaba, pero que fue bastante bien recibido. En 2007 recuperaron sus raíces punk y blues y lanzaron su último disco, Icky Thump, álbum del cual vendieron más de 1 millón de copias. Tras su lanzamiento hicieron una gira por Canadá y anunciaron nuevas fechas en Estados Unidos e Inglaterra, pero justo antes de comenzar, la banda sorprendió a todos cancelando la gira. La razón oficial: Meg White sufría de ansiedad aguda. Tras este hecho, Jack, que no podía estar quieto, ya estaba sacando discos y tocando con otras bandas que había fundado, como The Dead Wither y The Raconteurs. Aún así, aprovechaba todas las entrevistas para anunciar la vuelta de The White Stripes. En varias de estas entrevistas dijo que estaban grabando el 7º disco y que era cuestión de tiempo que volviesen a estar juntos. Por otro lado, Meg desapareció del foco público. No daba entrevistas y no hacía apariciones públicas. Lo poco que se sabía de ella era lo que contaba Jack en sus entrevistas. En 2009, Conan O'Brien los reunió en el último episodio de Late Night with Conan O'Brien. Esta fue la última vez que se les vio juntos en un escenario. Finalmente, en 2011 anunciaron su separación mediante un comunicado, negando cualquier diferencia artística, problema de salud o pelea, y argumentando que lo hacían primordialmente para preservar lo hermoso y especial de la banda. Para entender su separación hay varios factores que entran en juego. Meg White era una persona tímida y reacia a la atención mediática. La fama le llegó prácticamente de golpe. No disfrutaba de las giras ni las entrevistas, y con el crecimiento masivo de la banda empezó a alejarse más. Todo había ido muy rápido. Por su lado, Jack, como hemos dicho, era hiperactivo. Antes de anunciar su separación oficial ya estaba con sus otros proyectos y preparando su carrera en solitario.
The White Stripes tenían que morir en su mejor momento, antes de desgastarse lentamente. Simplemente desaparecieron, y esto ha ayudado a que sean tan grandes, porque se fueron antes de convertirse en tan solo otra banda de rock.